Ya podés comenzar. Dale, buenísimo. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Bueno, para el que no me conoce, yo soy Lucrecia Fotía, soy licenciada en obstetricia y actualmente por solo un mes más, jefa de residentes de la residencia posbásica en investigación en salud pública y epidemiología. Hoy, la presentación de hoy va a estar a cargo de Cintia Sapiencia y de Marcela Padula, que Marcela no va a estar presente porque tuvo un problemita personal, pero Cintia es nuestra residente de primer año también por unas semanitas más. Ella es licenciada en psicología y bueno, nos va a contar un poquito de la parte práctica de una investigación con un enfoque cualitativo. Así que te doy paso a vos, Sin, para que le presentes. Cualquier cosa, me avisas. Dale. Bueno, hola a todos, como dice Lucre, yo soy Cintia, soy R1 de la Residencia Posbásica de Investigación en Salud Pública. Mi disciplina de base es la licenciatura en Psicología. Hice residencia básica en un hospital de La Matanza, el Hospital General de Agudos. Estoy en proceso de tesis de la maestría en Epidemiología, Gestión y Políticas en Salud. Y bueno, les cuento un poco todo esto, como para que conozcan también desde dónde uno habla cuando habla. Considero que tengo una formación bastante ecléctica, ¿no? Mi formación de base es muy psicoanalítica, sin embargo, me encanta todo lo que tiene que ver con investigación. Y bueno, un poco también eso se va a ver plasmado en este proyecto que armamos con Marce, que hoy no pudo estar. Cuando armábamos esta presentación pensábamos como, bueno, ¿qué le podemos contar a otros residentes que les pueda llegar a interesar? Entonces la idea es básicamente contarles la experiencia de armado de un proyecto con los errores, con los aciertos, un poco como es la cocina. Así que hacia eso vamos. Este proyecto, ay, puedes creer que ahora no me pasa la diapositiva, ahí está. Este proyecto lo pensamos para las becas Salud Investiga de este año. Teníamos una idea muy similar a esta que les vamos a presentar hoy, pero obviamente cuando salió la convocatoria tratamos de adaptarla a lo que la convocatoria pide, obviamente para conseguir ese financiamiento. El título del proyecto es Accesibilidad al Sistema de Salud de Personas Gestantes durante la pandemia por la COVID-19 en la provincia de Buenos Aires. Les voy a mostrar acá cómo es más o menos lo que las convocatorias de Salud Investiga piden como áreas temáticas de investigación. Acá recortamos solo el eje 2, dentro del cual está inscrito nuestro trabajo, y tomamos el punto 2.2.3, que es accesibilidad al control prenatal, que era lo que más se acercaba a la idea que nosotros teníamos previamente. En nuestro caso es control prenatal y también al momento del parto. Como es más amplio, pensábamos que, bueno, que de esa forma también iba a aportar un plus para que la aceptaran en la beca. Las becas este año, y tengo entendido que a partir de no hace muchas convocatorias atrás, empezaron a pedir para presentarse, digamos, a la convocatoria, una nota conceptual que es como una especie de súper resumen de todo un proyecto de investigación. Entonces, en 3 carillas uno tiene que poner todo lo que llevaría a un proyecto de varias páginas, incluyendo la bibliografía. Entonces, van a ver que algunas cosas, como por ejemplo los objetivos, los tuvimos que modificar. Y les voy a ir contando también las correcciones que nos hicieron, con las cuales nosotras fuimos modificando el proyecto. En este momento estamos en la parte de armado del proyecto en sí mismo. Tenemos como una fecha límite para poder presentarlo, así que estamos un poco contrarreloj armándolo. Y una de las cuestiones que nos habían corregido en la nota conceptual era como que el planteamiento del problema, si bien era pertinente, no tenía, como que no eran relevantes las citas bibliográficas que nosotras habíamos citado, para la redundancia. Entonces volvimos a armar el planteamiento del problema. Obviamente, primero presentamos el contexto de la pandemia por COVID-19, la situación de emergencia sanitaria,
y la cuestión de que las personas gestantes son uno de los grupos de riesgo. Para dar cuenta de que son uno de los grupos de riesgo, citamos como fuente de información al Ministerio de Salud con cifras, las que hay disponibles, porque de algunas cosas no hay disponibles, con estas cifras, ¿no? Bueno, ¿cuántas contrajeron COVID? ¿Cuántas fallecieron? De las que fallecieron, ¿cuántas tenían asignado el registro de la comorbilidad? ¿Cuántas no lo tenían asignado? Y de las que sí tenían registrada, si tenían comorbilidad o no, un 13% no tenía comorbilidades y son parte de las fallecidas. Esto para dar cuenta de que son un grupo de riesgo. Asimismo, citamos una publicación de la Organización Panamericana de la Salud, en donde alerta sobre que en las Américas se interrumpieron los servicios de atención a personas gestantes y que eso podría retroceder 20 años en cuanto a la mortalidad de esta población. Eso no fue tomado como bibliografía, por esto es que nos corrigieron que no era una bibliografía tan relevante, porque no es una publicación científica, es como una especie de noticia en donde habla una de las autoridades de la OPS y dice esto, pero no tiene dato, como que no cita tanto dato. Entonces dijimos con Marcela, bueno, ¿cómo hacemos para justificar esto? Nos pusimos a hacer una búsqueda bibliográfica y primero que encontramos que no hay mucho investigado sobre este tema, pero encontramos que en las Américas había un estudio de Estados Unidos, de California, donde dice que las personas gestantes con vulnerabilidad social y de minorías raciales tuvieron peores resultados en las encuestas respecto de la accesibilidad del sistema de salud que personas con otros ingresos económicos, blancas, etc. Como no encontramos de Latinoamérica, decimos, bueno, veamos si podemos contrastar con algo de Europa, por ejemplo. Y encontramos un estudio italiano en donde habla de las interrupciones, los retrasos, las reducciones y las cancelaciones en las citas maternas, así como neonatales. Y este estudio en particular nos llamó también la atención porque hablaba también de la dificultad en el acceso de esta población a la atención en salud mental. Algo que a nosotras también nos interesaba porque queríamos especificar también en el planteamiento del problema que nosotras vamos a tomar el acceso a la salud, pero pensada en la salud integral, es decir, no solo en cuanto al control físico, sino también mental. No nos gusta mucho esta diferenciación cartesiana cuerpo-mente, después lo voy a explayar más con el marco teórico. Pero bueno, nos sirvió este dato y empezamos a buscar en Argentina a ver qué había estudiado y encontramos un estudio que habla de la población en general, de cómo se vio disminuida la atención a la salud mental y la accesibilidad a la salud mental, ¿no? Durante la pandemia por COVID-19. Si bien no es específico de personas gestantes, nos parece que nos servía mucho porque también hablaba respecto de cómo las demandas de atención se volvieron cada vez más críticas. Al haber más dificultad para acceder, los problemas se van empeorando y cada vez hay, para cuando se accede al sistema de salud, de las situaciones críticas. Además, citamos el marco regulatorio en Argentina, ¿no? Tenemos una ley de parto humanizado, con una serie de indicaciones, ¿no? Como por ejemplo, la persona gestante, tanto en el momento del parto como en los controles, tiene que estar informada respecto de su salud y la de su hija, que puede elegir con quién estar acompañada, sin importar el género de esa persona, ni tampoco vínculo familiar o no. Nosotros pensamos, bueno, todas estas cuestiones se habrán cumplido, se habrán respetado durante el aislamiento social preventivo obligatorio, habrá podido esta persona acceder con su acompañante o no al momento del parto. Asimismo encontramos que hay un documento que habla de las recomendaciones para la atención de embarazadas y recién nacidos, que obviamente sigue los lineamientos de la ley 25.929. En este punto, la pregunta de investigación es, ¿cómo se articuló la protección de los derechos de las personas gestantes y su hijo, hija, hije, con las restricciones y medidas de cuidado que la emergencia sanitaria y el contexto de pandemia impusieron? ¿Cuáles fueron los obstáculos y facilitadores que encontraron las personas gestantes en cuanto a la accesibilidad de la atención de su salud física y mental durante el proceso de embarazo y parto en el contexto de la pandemia por COVID-19? En este punto tuvimos que cambiar el objetivo general. Una corrección que nos hicieron es que parecía que los objetivos eran como si
si nombráramos actividades y no tanto objetivos, aunque nos dijeron, bueno, está más o menos, pero pasa. Entonces, bueno, ahí nos pusimos a pensar cómo podíamos elaborar mejor los objetivos. Entonces, bueno, antes teníamos como objetivo general el describir las experiencias de accesibilidad al sistema de salud de personas gestantes respecto de su salud integral que transitaron proceso de embarazo y parto. Era súper largo además, un poco complejo, como no tiene ni sentido terminar de leerlo. Entonces pensamos, bueno, ¿cómo lo podemos simplificar? Y quedó así: describir y comprender las experiencias de accesibilidad al sistema de salud de personas que transitaron embarazo y parto durante la pandemia por COVID-19 en la provincia de Buenos Aires. Me parece que así está mucho más conciso, que se entiende mejor. Y bueno, para poder llegar a ese objetivo general, estuvimos pensando en los siguientes objetivos específicos que aún están en etapa de reelaboración, porque no nos terminan de cerrar. En especial el primero, que es conocer las experiencias de los controles prenatales y parto en el sistema de salud durante la pandemia por COVID-19. O sea, este objetivo está orientado a pensar esto: si las experiencias de controles prenatales y de parto están o no en relación al cumplimiento de los derechos tanto del niño como de la persona gestante. Pero nos parece que así formulado no termina de dar cuenta de que está en relación a la articulación de derechos. Así que ese está un poco ahí en veremos. Los otros dos nos parece que están bien y que van a quedar así, que son profundizar en los obstáculos y facilitadores de la accesibilidad al sistema de salud durante el embarazo y parto a partir de la pandemia por COVID-19 y explorar prácticas de autocuidado durante la emergencia sanitaria de personas gestantes. ¿Por qué incluir prácticas de autocuidado? Porque pensábamos que tenemos como hipótesis, digamos, que no fue la misma accesibilidad antes que después de la emergencia sanitaria. Y también porque nos posicionamos de determinado marco teórico, que cuando lleguemos les voy a explicar mejor, pero en donde pensamos que el proceso que justamente la salud y la enfermedad no son una dicotomía, sino son un proceso. Es el proceso de salud, de enfermedad, cuidado, atención, y que pensar en las prácticas de autocuidado tiene que ver con indagar en todas esas cosas que hace la población para preservar su salud, su vida, que no están directamente ligadas al sistema sanitario. También corriéndonos un poco de esta hegemonía en relación al sistema de salud, ¿no? Que acá se viene a curar a la gente, sino, bueno, indagar en todas esas cosas que la población piensa o siente o hace para preservarse, que no es directamente en relación con un agente de salud, aquel que tiene el saber, ¿sí? O el saber académico. Sigo. No les voy a leer los objetivos específicos que teníamos antes porque también son larguísimos y bueno, al final están ahí en la diapositiva. Bien, entonces, en relación al marco teórico, el proyecto pide, o sea, las becas Salud Investiga piden que haya como un marco teórico más general y como conceptos teóricos específicos. Entonces, pensábamos con Marcela que entonces teníamos que, y también por todo lo que les venía diciendo antes, de dónde nosotros estamos pensando la salud, desde dónde estamos pensando la accesibilidad al sistema de salud, pensábamos usar el paradigma de la medicina social latinoamericana, que es una idea no tan médico-hegemónica, ¿no?, de la salud. Es más bien esto que yo les decía: pensar a la salud en su integralidad, como un proceso, y no como una dicotomía, sino es un proceso más bien dialéctico. Implica pensar al sistema de salud más que como un sistema cerrado, sino como un campo complejo de tensiones, con múltiples actores, ¿no? También incluye pensar a las personas gestantes. No sé si ustedes habrán visto que intento con un poco de esfuerzo, hablar en lenguaje inclusivo, porque pensamos a las personas gestantes no como mujeres embarazadas, sino en la amplitud del género, y eso también tiene que ver con la medicina social latinoamericana, en donde se entrecruzan los determinantes sociales de la salud, y entre ellos no solo están las cuestiones económicas, étnicas, raciales, sino también el género. También pensamos la accesibilidad como un concepto complejo, lo encontramos escrito en la bibliografía también así,
pensado en múltiples dimensiones, tanto la accesibilidad simbólica como la accesibilidad económica, la accesibilidad política, me falta uno, en la infraestructura, el edilicio, ¿no? Digo, muchas veces la persona no va al hospital porque no tiene la plata para tomarse el colectivo. O por el contrario, si tiene un mango, capaz dice, bueno, me atiendo en el hospital público, pero tal estudio que me cuesta mucho acceder a ese turno, voy y me lo hago en un privado. Entonces, esas son las cosas que vamos a ir a buscar. También pensando en cómo uno aborda este proyecto, ¿no? Porque quizás podríamos haberlo hecho de manera cuantitativa, pensando, bueno, no sé, buscamos datos de cuántas camas de personas gestantes al momento del parto se ocuparon, y contrastándolo con la cantidad de niños nacidos vivos. Pero sin embargo, pensamos que primero nos perdemos de cierta profundidad del tema. Segundo, para nosotros es inviable, porque digo, bueno, ¿cómo llegamos a esos datos? ¿Nosotros tenemos acceso a esos datos? La verdad es que no los tenemos. O también, qué sé yo, estuve buscando a ver qué otras investigaciones similares había, y había una, por ejemplo, que contabilizaba los minutos de atención de una persona, ¿no? Y yo pensaba, bueno, pero que lo atiendan más rápido, ¿da cuenta de la calidad de la atención? ¿No? Esperó 4 minutos y medio a que lo atienda un médico. Bueno, ok, pero eso quiere decir que con el paciente anterior estuvo 4 minutos y medio. ¿Cómo lo atendió en 4 minutos y medio al paciente anterior? Como que creemos que es un tema un poco más complejo y que podemos encontrar mucha más profundidad y riqueza investigando esto desde una metodología cualitativa. Bueno, y por último, el concepto de atención prenatal, que ahí seguramente va a estar Lucre ayudándonos, que eso también es la riqueza de la investigación entre muchos e interdisciplinaria. Bueno, por último, la metodología. Esto que les decía, ¿no? Como, bueno, ¿por qué un estudio cualitativo y no uno cuantitativo? Ojalá para el año que viene estemos presentando, si este curso se repite, alguna investigación mixta, ¿no? Que yo creo que eso estaría buenísimo y podría dar cuenta de las complejidades de los problemas en salud, ¿no? Que cada vez son más complejos. Pensamos enfocarnos o utilizar un enfoque metodológico. ¿Qué quiere decir un enfoque? Es un poco como desde dónde uno lee o desde dónde uno interpreta esos datos cualitativos. ¿A qué se refiere con fenomenológico? Bueno, habla como de la fenomenología o del fenómeno de la accesibilidad en la atención de salud de las personas gestantes. Pensando que la realidad no es una verdad estática, y en esto me remito un poco a lo que Silvina contaba en la clase pasada respecto de las diferentes enfoques o de las diferentes, no me acuerdo cómo lo decía ella, pero era como 3 corrientes de pensamiento, y cómo la investigación cualitativa se aleja del positivismo en el sentido de, bueno, no es que hay una realidad estática en el sentido que por ahí lo diría Platón, ¿no? Es una realidad a la que nosotros, simples mortales, no podemos acceder o simplemente nos podemos acercar o cuantificar una porción, sino más bien pensando que la realidad social es una construcción de los propios actores de esa realidad. Y implica como una inversión del pensamiento, ¿no? Porque es como nosotros nos vamos a acercar a la realidad que esas personas tienen construidas en función de su situación, de esto que decíamos, los determinantes sociales, su situación socioeconómica, su etnia, su cultura, etc. Bueno, la población son personas puérperas mayores de 16 años que concurren al IDIC, pensando que, bueno, que vienen estas madres al consultorio materno o a hacer atender a sus niñas para el control pediátrico, y que ahí tenemos una accesibilidad a un montón de personas que quizás tuvieron o se atendieron en La Plata, como no, porque muchas veces nos hemos encontrado con personas que hacen sus controles prenatales o que incluso tuvieron su parto en otros municipios. El muestreo es intencional, vamos a tratar de buscar la mayor diversidad posible. Está pensado como una entrevista semidirigida de 40 minutos, 1 hora, y el análisis del contenido es temático.
Esto quiere decir que que en realidad esto también está ahí, lo estamos pensando sistemático o no, porque si bien se buscan los núcleos de sentido, ¿no? Como buscando esos sentidos armados por las personas, alguna bibliografía sugiere que el contenido temático también tiene como una parte cuantificable, ¿no? Cuántas veces se repetiría la palabra tal. Entonces ahí estamos viendo si es eso lo que conviene o no para nuestra investigación. Y bueno, para ir finalizando, es muy rápido, yo me veo con todos ahí como pensando, ¿qué está hablando esta mujer? Para ir finalizando, no podía faltar un meme que me parece que trae un poco de comicidad a la situación de investigación que se está trabajando contra reloj, ¿no? Y uno vive todas esas emociones juntas, ¿no? Pensaba en Marcela y yo festejando cuando nos dijeron que nuestro proyecto había pasado, 5 minutos después, estupefactas, ¿no? Bueno, ahora tenemos que empezar a laburar contra reloj. Así que bueno, les agradezco mucho por estar escuchando. Dudas, consultas, las abrimos ahora el espacio incluso para debate, ¿no? Porque yo acabo de decir algo que quizás no va tanto en la línea de la investigación cuantitativa, y por ahí entiendo que puede surgir alguna cuestión que quieran poner sobre la mesa, y recontra bienvenido. Excelente, sí, la verdad que muy bien. La verdad que hasta cada vez que uno lo vuelve a escuchar, es como que se va convenciendo de que es una investigación, de que está buenísima, de que es viable hacerla en el IDIP, porque tenemos a la población, y es algo que sirve para mejorar también nuestra calidad de atención, pensando en que ojalá que esta pandemia se termine, pero digo, si en algún momento nos llegáramos a encontrar en la misma situación, que no nos pase lo mismo, sobre todo porque los principales damnificados en esto son las personas gestantes y los niños. Y bueno, justo acá la mayoría de la gente que está son pediatras, entonces ellos por ahí te pueden ayudar un poco más en ver cuáles fueron los principales problemas que se presentaron ante la falta de accesibilidad de las mujeres, de las personas gestantes. Nada, por ahí, esto que hablábamos un poco hoy a la mañana, no nos metimos mucho en el tema de la ética, o sea, de los aspectos éticos y eso, porque nada, no venían a colación, pero bueno, se pensó mayores de 16 años para abarcar lo que era el Código Civil. Si bien nosotros en el consultorio materno no tenemos un caudal muy importante de madres adolescentes, nos parecía, yo les sugería a las chicas de que si en el caso de que aparecieran adolescentes, estaba bueno también tener esa experiencia, analizarla y comprenderla también desde su adolescencia, desde su problemática particular. Pero bueno, nada, los dejo que si alguno quiere hacerle alguna pregunta así, abierto. De paso aprovecho, mientras piensan preguntas o abren debate, tienen ganas, ya sé, están cansados, todos están cansados, pero bueno, aprovechemos estos espacios que están buenísimos. Pero bueno, quería decir, mientras piensan algunas preguntas, respecto de esta idea quizás de que por ahí la investigación cualitativa no es tan rigurosa, y esto que yo traté de introducir un poco con la medicina social latinoamericana, y hablando un poco de la metodología, en relación bueno, que es otra lógica, ¿no? Y por ahí pensar esto, que el investigador en el proceso de la investigación cualitativa no es que arma un método y va a buscar a la realidad eso que el método dice. Sí, hay un método y hay una metodología, y hay una serie de pasos, y etcétera, pero es un poco al revés, es como ser fiel a lo que la realidad nos muestra, entonces tratamos de adaptarnos a lo que la realidad nos muestra a nosotros, ¿no?
¿Y a qué me refiero con esto? Les voy a dar un ejemplo que no es de una investigación que hicimos en la residencia, en esta residencia, en la posbásica, pero que bueno, que me parecía importante decirlo. Previo a esta residencia, yo hice una investigación junto con dos colegas sobre la aplicación de la ley de salud mental en pacientes con adicciones. Y esa investigación ya estaba terminada, está publicada, etc. Pero ¿a qué voy con eso? Cuando nosotros analizábamos las entrevistas, veíamos que había información que no encajaba en las categorías de análisis o en las dimensiones de análisis que nosotros habíamos pensado previamente. Y entonces nosotros habíamos hecho entrevistas a profesionales de la salud que atendieran pacientes con adicciones y habíamos hecho entrevistas a informantes claves que por algún motivo nos parecía que eran importantes de entrevistar porque tenían un saber o su trabajo implicaba algún tipo de saber que era como mayor respecto de la otra población. Entre esas personas había gente, qué sé yo, alguien con un alto cargo en Cedronar, un asesor de un diputado, el director de un centro de adicciones muy conocido, etc. Y entre esas personas empieza a surgir una información que de alguna manera pasaba desapercibida en la otra población que habíamos entrevistado, ¿no? Digo, una de las personas empieza a hablar de los recursos económicos por los cuales la ley no se implementaba con los pacientes con adicciones. Entonces decíamos, bueno, ¿qué hacemos con esta información? ¿Qué hago? Porque no tengo la categoría de análisis, porque no lo pensé, porque no lo puse en la metodología, hago de cuenta como que eso no existe. No, tuvimos que agregarlo, crear una dimensión nueva, y a partir de eso empezamos a notar que en un nivel quizás más chiquitito o más solapado, aparecía también en los profesionales que atendían pacientes con adicción, ¿no? Cuando te dicen, no tengo camas. Entonces, pará, acá hay una información muy importante que hay que incluir. Entonces, es como muy artesanal la investigación cualitativa, y la ética tiene que ver con el consentimiento informado y tiene que ver con todo esto que decía Lucre, pero también tiene que ver con esto, con no hacerse por ahí la tonta, el tonto con cierta información, incluso que era bastante polémica. Y dijimos, bueno, lo vamos a incluir igual. Eso, como para cerrar, como para dar cuenta también de la diferencia con la cuantitativa. Cada uno tiene su importancia, y por eso yo les decía, ojalá el año que viene les podamos contar que estamos haciendo una investigación mixta. Sería como, ¿no? Y ahí ya sería como too much. Ya como ahí que meteríamos todo de una. Bueno, no sé si alguien quiere decir algo, Ana. Sí, yo lo que pensaba con el tema que propusieron, que si uno pensara en que el objetivo fuera identificar facilitadores y barreras, uno podría proponer un abordaje cuantitativo, o sea, qué porcentaje tuvieron tales dificultades para acceder y qué porcentaje se vieron facilitados. Pero ustedes lo que proponen es no solo describir o identificar, sino además comprender las experiencias, y creo que es el foco del enfoque cualitativo. O sea, va más allá de identificar, y el centro es poder comprender las experiencias. Y por eso, en ese sentido, como planteas vos, Cintia, que muchas veces en general se va construyendo a medida que se va investigando. Y en ese sentido, no sé si tienen ya pensadas las entrevistas o cómo van a abordar o qué punto, porque a veces se plantean las temáticas y después se va construyendo en la medida que se va entrevistando a cada uno de los participantes. ¿Ustedes ya tienen identificados como algunos puntos que van a querer indagar en más profundidad o lo están armando todavía? Lo estamos armando, pero sí es cierto que a medida que uno va leyendo, como que nos vamos comentando, ¿no? Esto lo tenemos que preguntar, esto lo tenemos que preguntar. Entre esas cosas es los puntos de la ley de parto humanizado, ¿no? Digo, ahí hay una serie de cuestiones, ¿no? Bueno, si fue lo suficientemente informada, si se quedó con dudas, cómo describiría ella el vínculo con sus médicos, tuvo un médico de cabecera, la vieron diferentes médicos,
¿cómo fue su experiencia de parto? ¿No? Uno trata de ampliar lo más que puede las preguntas. En general tratamos de empezar con preguntas como justamente cómo, cuáles, ¿no? Como para crear, o me describirías, me podrías contar cómo fue tal cosa, cómo fue tal otra. Entonces, al abrir, uno va buscando que en el relato de esa persona vaya cumpliendo con ciertos puntos o con ciertas cosas que uno quiere recabar de información. Y si eso no aparece, se pregunta directamente, ¿no? Si uno pregunta, por ejemplo, ¿cómo fue tu experiencia de parto? Y dice, no, sí, tal cosa, tal otra y tal otra. Ah, bueno, ¿y quién te atendió? ¿El médico? ¿El mismo que te venía haciendo los controles? ¿Vos lo conocías? ¿Fuiste por guardias? Como ir abriendo, eso es un poco como la lógica, ir como de lo más general a lo más particular. Y otra cosa que pensaba también es, para que nos aclares un poquito, es que en el enfoque cuantitativo, bueno, el determinar el tamaño muestral para poder demostrar nuestro objetivo es un punto clave. En la investigación quali esto es un poco diferente. Y entonces, bueno, ¿cómo se piensa tal vez el número de participantes que van a necesitar para poder bueno, llegar a responder las preguntas de investigación? Que vamos a necesitar a priori no lo sabemos, porque Exacto. justamente como es algo muy artesanal y es muy dialéctico, a medida que vayamos entrevistando vamos a ir viendo la cantidad. Está determinado básicamente por varias cuestiones. Uno, que es lo que se llama el criterio de saturación. En realidad es medio relativo también, se podría pensar, porque siempre hay algo nuevo que aparece que podría implicar que no se sature, digamos, la investigación. Pero en general hay cuestiones que se van repitiendo y uno dice, bueno, la verdad es que tenemos, no sé, 20 entrevistas y todas relatan más o menos lo mismo, perfecto. Generalmente, también es porque se va analizando la entrevista a medida que uno va entrevistando. Entonces, digo, si aparece alguien que relata algo que no fue relatado por ninguna de las anteriores, ese dato distintivo, que una persona diga algo distinto, eso también implica como una información muy importante que habrá que ver si se sigue repitiendo o si fue en el caso único ese. Y la otra cuestión que está como incluso descrita en la bibliografía es el tiempo que uno tiene para investigar. O sea, se puede justificar perfectamente, decir, bueno, en el transcurso de este año llegamos a entrevistar, no sé, a 40, 50 personas. No nos dio más el tiempo y se toma como válido también. Entonces, son esos dos criterios, el de saturación y el del tiempo que uno tiene para investigar, más que nada. Y los invitamos a los pediatras a hacer investigación cualitativa. Los invitamos a la RESI. Totalmente, promocionamos ahí. La RESI, bueno, la mayoría igual nos conoce porque nos hemos cruzado en los consultorios, pero por ahí no, ahora las tenemos a las chicas que están con todas las pilas, con la investigación quali, pero obviamente con la investigación quanti la tenemos a Ana ahí al pie del cañón también. Pero nada, creo que el IDIP siempre fue como un punto clave donde son viables un montón de proyectos por tener estas dos patas. Ahora que está el consultorio materno, como se puede ir más allá también, así que nada, se los espera, obvio. Sí, yo quería hacer mi aporte. Cintia, me gustó mucho lo que presentaste. Muchas gracias por traernos tu experiencia de lo que están haciendo. La verdad que es muy interesante. Yo le había planteado a Ana y a los chicos que traigamos este tipo de debates y discusiones en un principio, porque digamos, gran parte del espacio de investigación se ha centrado en lo que más acostumbrado y más cómodos estamos, que es la investigación cuantitativa. Y creo por ahí una respuesta a una pregunta que hiciste vos de esto de
de cómo nos sentimos con la investigación cualitativa, es que a veces tal vez, por cómo es nuestra formación, y es un debate científico mucho más amplio que solo en la medicina, esta cuestión de ver las ciencias por ahí más fácticas y que se acercan más a las personas y que interpretan más que generalizar, como algo no tan científico, ¿no? Y creo que por ahí hacer investigación cualitativa, incluso si fuera algo más cualitativo y cuantitativo mezclado, sería genial. No solo nos permite conocer de otra forma las problemáticas sociales y médicas, biomédicas, etcétera, de nuestros pacientes como pediatras, sino también nos permite un poco más interactuar con ellos, salir del esquema rígido de médico hegemónico, en el cual todo lo mira desde afuera, por ahí comprometerse un poco más, interiorizarse un poco más afectivamente con sus pacientes a la hora de investigar. Así que creo que está muy buena la propuesta. Yo espero en un futuro no muy lejano también estar trabajando ahí en el IDIP como pediatra, así que también me interesa todo esto, espero que podamos hacer algo en conjunto. Y nada, felicitarte por lo que están haciendo. Bueno, muchas gracias. Yo creo que las problemáticas de salud, y por eso arranqué hablándoles de mi formación, son muy complejas. Yo empecé una maestría que no tiene nada que ver ni siquiera con la salud mental, ¿no? Epidemiología, gestión y políticas en salud, porque no entendía por qué todo funcionaba tan mal, básicamente, ¿no? Y ahí uno va entendiendo un poco más, ¿no? Por qué todo es tan complejo en salud. ¿Y a qué voy con esto? Que en definitiva, como que a lo que uno tiene que ser fiel, o yo pienso esto, como tener un compromiso, es con esas problemáticas que tienen los pacientes que nos vienen a ver. Por eso hablaba de la investigación mixta, ¿no? Porque digo, sí, obviamente a mí me es mucho más sencillo hacer una entrevista cualitativa por mi formación, porque estoy muy acostumbrada a entrevistar personas, pero sin embargo trato de someterme constantemente a la incomodidad de enfrentarme a los números, ¿no? ¿Por qué? Porque entiendo que eso me va a hacer mejor profesional, si se quiere, y eso va a contribuir mucho más a la salud de los pacientes. Entonces yo creo que ahí está la cuestión, y que en definitiva, si es una metodología o la otra, eso tendrá que responder a la pregunta de investigación. Y la pregunta de investigación responde al problema de salud. Entonces, creo que el compromiso es ahí, con esas problemáticas de salud. Sin embargo, déjame a esto que dice Mie, cuando nosotros estamos enfrente de un paciente, hacemos entrevistas a profundidad muchas veces que que nos sirven para determinar por ahí qué es lo que está sucediendo con ese paciente en particular, pero que después decimos, hey, me parece que esto se está repitiendo en varias pacientes, que en definitiva a lo que voy es como que terminamos haciendo un poco de ahí, de investigación cualitativa sin ser tan metódicos como... Pero tenemos la práctica de hacer entrevistas, porque por ahí lo que más cuesta es eso, enfrentarnos también a la respuesta del otro, el ir a buscar un poquito más allá. Y el sentarnos a decir, bueno, esto es una investigación, pero en realidad hacemos microinvestigaciones, para mí, microinvestigaciones cualitativas y cuantitativas con cada paciente con los que nos cruzamos a diario. Es solamente salir, como dice Cintia, de esta zona de confort. La parte más biomédica está como mucho más acostumbrada a leer números y no a sentarnos a analizar el discurso de las personas que tenemos enfrente. Por eso también es tan rico, la residencia de investigación es multidisciplinar, tenemos desde nutricionistas, bioquímicos, médicos, licenciadas en obstetricia, y han pasado, bueno, las chicas ahora es el primer año que tenemos psicólogas, pero también está abierto a trabajadores sociales, o sea, es rico por todo, y no nos tenemos que...
para nosotros también como residencia, cuando entraron las chicas como psicólogas, fue todo un desafío, porque decíamos, ay, ¿qué vamos a hacer con la investigación cual? Y hoy, hablando con Ana, con Lili, que son nuestras referentes, con Graciana, que no sé si está, si Gacha ahí la veo, que es nuestra instructora, decimos, ahora queremos hacer investigación cualitativa, como, bueno, queremos preguntar, queremos saber. El otro día en el examen nos pasaba eso, que qué lindo y qué rico es, y qué bueno que nos hayan traído como esta otra forma de ver la investigación, y que, vuelvo a repetir, que hacemos micro investigaciones con cada uno de los pacientes y poder decir, bueno, pensémosla como más amplia y salgámonos de los números, que es lo que estábamos acostumbrados. Tiene su complejidad, obviamente. Desgrabar una entrevista no es nada fácil. Creo que es lo más complejo que tiene la investigación quali. Y Miguel, te esperamos cuando quieras. Bueno, creo que, no sé si ya vamos terminando. Bueno, sí, si no hay más preguntas o comentarios, podemos ir terminando. Sí, lo único, un recordatorio antes de terminar, somos poquitos hoy, pero bueno, que no dejen de contestar las encuestas, porque estamos terminando todo este primer año de este recorrido del programa, y para nosotros es sumamente valioso saber cómo les resultó, qué cambios les parecen que podríamos hacer como para mejorarlo. Así que los que están, se les pueden transmitir a sus compañeros esto, que contesten la encuesta. Así nosotros podemos mejorar el programa. Y nos estamos encontrando en 15 días, ¿no? Y seguimos a las 14 horas. Sí, van a ser todas a las 14 a partir de ahora. A las 14, perfecto. Bueno, nos vemos en 15 días entonces. Bueno, hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Adiós.